estoy ávido de escuchar alguna idea, ¿no? Porque nadie está diciendo una sola letra. Cuando digo nadie me refiero a oficialismo y oposición política, ¿eh? De cómo salimos de esta situación de postración económica que tiene el país. ¿Mm? Cómo salimos, no en el día después del aislamiento, sino cómo vamos saliendo desde el hoy. Es como que a la dirigencia política se le quemaron los papeles y si bien uno entiende que nadie está en favor de que tengamos semejante tragedia, en este caso por las enfermedades, por los fallecidos y demás, de alguna manera se siente cómoda, ¿no? Cierta dirigencia porque el tema es coronavirus y del resto de las cosas ni hablamos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar con Javier Milei, que seguramente va a darnos algún tipo de idea o de expectativa. ¿Qué tal, Milei? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal? Un gusto volver a hablar contigo. Bueno, ¿alguna idea de cómo ir saliendo de este estado paupérrimo en el que se encuentra no solamente la economía del país, sino las economías familiares? 9 de cada 10 hogares en la Argentina se endeudó muchísimo más durante el mes de mayo. A ver, hay cuestiones vinculadas a la coyuntura y cuestiones vinculadas al tema de largo plazo. Respecto de lo que tiene que ver la coyuntura, yo creo que el gobierno debería abandonar este experimento en el cual se ha embarcado de llevarnos al socialismo cubano, ya ni directamente al venezolano. Parece que tomó el camino express y obviamente tanto el oficialismo como la oposición están muy cómodos porque todos esos experimentos han logrado hacer pobres a los ricos, miserables a los pobres y ricos a los políticos. Entonces, debe ser por eso que no están tan molestos y están tan cómodos con el cercenamiento de las libertades individuales. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar en claro que el coronavirus es una mentira en términos cuantitativos. O sea, si a lo largo de todo lo que va del año el coronavirus recién pasó las 330.000 personas, quiere decir que recién hoy alcanzó lo que es la muerte de seres humanos en todo el planeta Tierra en 2 días. Es decir, está claro que entonces hay un despropósito en las cantidades. ¿Por qué? Porque, a ver, en el planeta Tierra, por la propia evolución de la población, este año van a morir 60 millones de seres humanos. Lo dividís por 365, te da 165.000 personas por día. Es decir, el coronavirus tardó 100 días en llegar a ese número. Es decir, que estamos hablando de algo que no representa el 1% de las muertes. ¿Por qué, digamos, o sea, en lugar de poner ese contador, le ponen un contador al lado que muestre cuántas van muriendo por día en la lógica natural de la población? Es más, cuando vos mirás cuántas personas van muriendo en el planeta, digamos, o sea, te das cuenta que esto no modificó, digamos, el patrón que venía siguiendo. Entonces, digo, eso por un lado, y después lo que para mí es muchísimo más grave son todos los daños que está generando. A ver, en el primer trimestre del año se perdieron 130 millones de puestos de trabajo. En el segundo trimestre ya se acumulan la pérdida de 310 millones de puestos de trabajo. Esto va a implicar que la cantidad de pobres extremos en el planeta Tierra va a saltar de 5 a 15%, es decir, 10 puntos porcentuales, lo cual implica, sí, que durante 90 días van a estar muriendo 300.000 personas de hambre por día en el planeta Tierra, es decir, 27 millones de personas. Es decir, el modelo de cuarentena, digamos, impulsado por la Organización Mundial de la Salud,
está matando a 27 millones de personas. No solo eso, UNICEF acaba de denunciar que esta forma de atacar la cuarentena está haciendo que 100 millones de chicos en el mundo no reciban todas las vacunas, con lo cual los está exponiendo a un alto riesgo de muerte. Por lo tanto, me parece que tenemos un problema en dos sentidos, ¿no? O sea, en el sentido de que cuantitativamente no es significativo el coronavirus, y por otra parte está generando un daño de proporciones descomunales. Es decir, nadie menoscaba la letalidad, ¿no?, del coronavirus, pero resultó ser peor el remedio que la enfermedad. Claro, exactamente, no representa el 1% de las muertes del planeta Tierra. O sea, de lo que es dentro del conjunto de las muertes, que es el 8 por 1000 de la población total por año. Entonces, digamos, me parece que, es más, fíjate, esto a mí me parece interesante. Hay un trabajo de Robert Barrault, que es, desde mi punto de vista, junto a Xavier Sane Martin y Paul Romer, reciente premio Nobel de Economía, no este último año, sino el anterior, que son los mayores especialistas de crecimiento en el mundo. Entonces, una de las cosas que hace Barrault es estimar el impacto que va a tener el coronavirus en la economía mundial. Entonces, para eso, trabaja con toda la historia del siglo XX, considera los efectos de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en cuanto, digamos, a pérdidas de vidas humanas, y también toma el caso de la peste española, sí, digamos, que la podrías ubicar en 1919. Entonces, una vez que él hace la estimación de cómo impacta la merma de personas en la fuerza laboral, eso le permite derivar una caída del crecimiento económico. Entonces, una vez que dice, bueno, si, como dicen los infectólogos, el coronavirus va a ser por lo menos como la peste española, es decir, que mató el 2% de la población mundial, el PBI tendría que tener una retracción de crecimiento de 7 puntos. Es decir, si el mundo venía creciendo al 3,5, va a pasar a caer 3,5. Ese sería el impacto. Que de hecho, cuando vos mirás lo que está pasando con las distintas economías en el mundo, te da ese número. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que entonces nosotros estamos tomando unas medidas como si estuviéramos enfrentando la peste española. La peste española mató 39 millones de personas, que básicamente es era el 2% de la población de aquel momento. Por lo tanto, el equivalente de hoy sería 150 millones de personas. Es decir, para observar la caída del PBI que estamos teniendo en el mundo, deberías estar viendo que mueren por lo menos 400.000 personas por día de coronavirus. Ahora, lo he escuchado con mucha atención. ¿Por qué cree, digamos, que, no digo en todas partes, pero en gran parte de la Argentina no se está comenzando a normalizar bastante más rápido, ¿no?, el tema de la vuelta a una economía normal? Porque está la intención de los políticos avanzar hacia una solución comunista. Recordad que los políticos argentinos sienten desprecio por la libertad de los individuos. Es decir, solamente les importa la libertad cuando está en juego la de ellos, no la de los individuos. O sea, el político argentino suspira frente al caso chino, por ejemplo. O sea, y ni que hablar, digamos, que algunos imbéciles suspiran con el caso cubano. Es decir, entonces, desde mi punto de vista, ya, digamos, la cuestión está en otro lugar, no, digamos, o sea, ¿por qué? Porque cuantitativamente no tenés sustento para esto, pero sin embargo, aquellos que señalan esto
Digo, son agredidos públicamente, son perseguidos, son, digamos, apretados, son, digamos, perseguidos judicialmente, digo, y son denostados desde los medios oficialistas. Y fíjate la perversión de la situación, digamos, ¿por qué? Porque como vos dejaste sin ingresos a las empresas y les obligás a seguir pagando sueldo y les obligás, sobre todo, a seguir pagando impuestos para que la guita de los políticos no se toque, entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas ahora no pueden anunciar. Si las empresas no pueden anunciar, los canales de televisión, el único financiamiento que tiene es la pauta estatal. Por lo tanto, no pueden decir otra cosa. No, digamos, tienen que, digamos, son funcionales, ¿sí? Son funcionales a lo que el gobierno quiere. Y esto está pasando hoy en día en la televisión, ¿eh? Sí, bueno, claro, obvio. Es decir, vos lo podés ver, digamos, el ritmo, la pauta lo podés ver bien claro. Cuando empiezan a aparecer los liberales es porque, digamos, o sea, la pauta se cayó. Entonces después vas a ver que entonces el gobierno reacciona, desaparecen los liberales y aparecen los digamos, primates funcionales a instalar la idea del gobierno. Hola, Milei, buen día, ¿cómo le va? Soy Analía. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo estás? Disculpe que lo interrumpa, pero justo quería preguntarle algo. ¿Cómo está esa denuncia que creo que fue contra usted y contra Boggiano por parte de una señora que es presidenta de una asociación de víctimas de trolls? Una señora que se llama Gwendolina. Mira, yo la verdad es que no sé en qué anda esa denuncia, viniendo de un gobierno con aspiraciones totalitarias. A mí no me sorprende. Ahora, el punto es, no tienen fundamento para acusarme de lo que me están acusando. De hecho, una de las cosas creo que me acusan es de haber... Usted retuiteó algo de Boggiano. No, bueno, eso no constituye delito. Bueno, claro, pero creo que era algo así. Digo, eso no constituye delito, o sea, Bueno. porque básicamente esto es como el delito de calumnias e injurias, ¿no? Suponete que alguien, la persona A, dice algo que es una calumnia e injuria sobre la persona B. ¿Sí? Si viene una persona C y replica lo que dice A sin citarlo, sí es culpable, ¿sí? Porque, digamos, es como que se está haciendo cargo. Ahora, cuando vos estás citando la fuente, vos lo que estás haciendo es informar, mirá, esta opinión. En Twitter eso directamente, digamos, queda automáticamente detectado porque básicamente está el nombre de quien vos retuiteaste. claro. O sea, por lo tanto, eso se cae en 20 segundos, por decir algo. Y además, lo que dijo Miguel tampoco era delito. O sea, que en Argentina existe el delito de opinión. O sea, sería un disparate. Es decir, yo creo que tiene que ver más con el hecho de tratar de amedrentar, de tratar de presionar, de de crear clima. Exacto, ¿me entendés? Y eso, digamos, vos los viste en distintos comunicadores sociales que tienen claramente un perfil oficialista, digamos. Digo, a ver, ha habido periodistas pidiendo la censura de mi presencia en los canales de televisión. Retomando, digamos, el plano de la economía, para finalizar, ¿qué le decimos a aquel comerciante que está desesperado, a punto de terminar un sueño que, bueno, lleva hace muchos años, que era tratar de prosperar, ¿no?, a través de un comercio? ¿Qué le decimos a aquel laburante que por distintas razones no puede salir a trabajar? ¿Qué le decimos en general a la gente que está bancando toda esta situación endeudándose? Que básicamente
que tiene que comprender que lo que está en juego acá es la libertad. Y que como parte de ese proceso el gobierno está abusando del uso de la cuarentena para quebrar empresas y liderarse y avanzar en la socialización de los medios de producción. Idea que impulsó Fernanda Vallejos, que fue apoyada por el ministro Trota, que fue apoyada por el ministro Moroni, que es fogoneado desde los medios de comunicación oficialistas. Entonces, y que sepan, digamos, que el único sistema que ha generado prosperidad en la historia de la humanidad ha sido el sistema basado en la libertad. Y la libertad no se puede cortar a gajos, es la libertad en lo económico, en lo social, en lo político, ¿sí? En todas sus esferas. Entonces, básicamente tienen que entender, digamos, que así como está, sus empresas van a quebrar, van a ser expropiadas en favor de este intento de Unión Soviética, y vamos a terminar todos pobres, porque en todos los lugares donde se aplicó estas ideas, digamos, socialistas, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Bien. Al margen de que han asesinado a 150 millones de seres humanos para imponer esta idea estúpida. Por lo tanto, digamos, o sea, eso es lo que tiene que entender la gente. Esto ya, digamos, va más allá de si te cierra o no te cierra la caja. Acá, digamos, el problema es muchísimo más delicado. Bien. Y es el intento de establecer el comunismo. Por último, el presidente anoche dijo, entre otras cosas, que los economistas no necesariamente piensan primero en la vida o en la gente. ¿Esto es tan así? Mire, la verdad que es otra frase desafortunada del presidente. Digo, claramente el presidente no sabe de economía, entonces dice cosas que son absolutamente disparatadas. El eje es más, mira, ¿sabes cómo se llama el libro más importante de la tradición liberal en economía? A ver. La acción humana. Libro de Ludwig von Mises. Es más, el libro, digamos, que lo trata de poner al día, o sea, que trata de hacer una actualización y ponerlo más amigable para la gente, que lo hace Murray Rothbard, se llama El hombre, la economía y el Estado. Justamente, en la tradición liberal, lo que está primero es el ser humano, es el individuo, no como los imbéciles que tienen al lado, ¿sí?, que en realidad ponen el colectivo, que es algo imaginario, por encima del individuo. Y entonces el individuo, digamos, tiene que ser sacrificado en función de un falso colectivo que en realidad está en la cabeza de un dictador. Entonces, digamos, que se fije que justamente los que ponen a la gente al costado son los imbéciles esos que tiene al lado, digamos, como Guzmán, como Culpas, como Vanoli, como Marcó del Pont, como Todesca, digamos, todos esos imbéciles que no saben nada de economía. Muy bien. Otro idiota. ¿Me lo puede repetir? No lo escuché. O Kichilov, otro idiota. Un imbécil que dice que la Unión Soviética se cayó porque no tenían el Excel. Hay que ser muy estúpido. Un tipo que dice eso no entendió nada. O sea, entonces, digo, quizás el problema es que él se rodeó de economistas que entran en la calificación de pelotudos mayúsculos.